A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Si mi débil fe fallara, Él me sostendrá. Si el maligno atacara, Él me sostendrá. En mis fuerzas no podría, Él me sostendrá. Mi débil amor se enfría, Él me sostendrá. Él mi alma ve preciosa, Él me sostendrá. En los que Él salva se goza, Él me sostendrá. A gran precio fui comprado, Él me sostendrá. Nunca seré abandonado, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que tanto me ama, Él me sostendrá. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Apreciado oyente, ¿cuántas veces hemos flaqueado en nuestra fe a lo largo de nuestra vida desde que Cristo nos proveyó salvación? ¿Cuántas veces hemos preferido confiar parcial o exclusivamente en nuestras propias fuerzas antes que esperar en Él? Tenemos un Dios que comprende todas nuestras debilidades, ya que Cristo las experimentó en carne propia. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, como nos recuerda el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 17. Dios es quien pone la fortaleza en nuestros corazones, en lo íntimo de nuestro ser, y lo hace como un medio, un instrumento de su gracia. La fortaleza espiritual, un medio de gracia. Sobre esto estaremos meditando en la próxima media hora junto al pastor Joel Sandoval Enríquez, de la Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Oramos para que este mensaje pueda impregnar su mente y espíritu, para vivir más conscientemente agradecido de la multiforme gracia del Salvador. Dios le bendiga. Les invito a ubicar en sus Biblias
la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, para dar lectura al versículo 13. Dice así la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar a nuestro Dios. Te agradecemos, Padre Celestial, por la instancia que nos das de congregarnos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, compartir de tu palabra, instruirnos en ella y también compartir la común fe entre los santos. Rogamos que prepares nuestros sentidos, también nos prepares esta semana para enfrentar cualquier situación con tu ayuda, saliendo siempre victorioso. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad nos vamos a referir a un medio de gracia dentro de todos los que nos ha entregado Dios, que es la fortaleza espiritual. De ahí el versículo escogido de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos reconocer que estamos viviendo en un mundo, en un sistema en donde impera la maldad, el pecado y la adversidad, sobre todo para nosotros los que somos hijos de Dios. A diario, sin excepción de día, escuchamos de cosas negativas y nefastas, como muertes, desfalcos, robos, masacres, inmoralidades y aberraciones en general a todo tipo de escala. Unido a esta situación tan negativa desde un punto de vista como le pudiésemos llamar y a la vez alarmante, debemos enfrentar junto con las herramientas y los medios de gracia que Dios nos ha otorgado, cual más, cual menos, los diferentes problemas de la vida, las vicisitudes que se nos presenten, enfermedades, problemas económicos, emocionales, matrimoniales, etc., además del sufrimiento. En otra instancia, la incomprensión, el letargo, la indiferencia, muchas veces en lo que concierne a lo espiritual, lo que concierne directamente a Dios, lo que involucra su obra, sus planes y sus preceptos. Paradójicamente, en estos últimos tiempos que nos ha correspondido vivir, en un cuerpo, el cual la Biblia lo llama la Iglesia, en donde todos los miembros, en general, todos los salvos, debiéramos siempre, bajo cualquier circunstancia, apoyarnos, estimularnos y animarnos los unos a los otros, no siempre se cumple en realidad esta situación. Para ello debemos esmerarnos para poder cumplir nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo. Pareciera a veces que en la vida todo resultase negativo, adversidad tras adversidad, prueba tras prueba, situaciones difíciles de entender como oscuridad, tinieblas. Pero cada uno cuenta con la palabra de Dios y en ella sabemos que Dios nos ha dejado medios poderosos para enfrentar adversidades, vicisitudes y situaciones contrarias a nuestra vida. Debemos reconocer que las promesas de Dios, ya que Él es inmutable, permanecen en el tiempo, son de actualidad, son vigentes y nos animan y alientan a proseguir esta carrera cristiana hasta llegar a la meta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la vida, y como lo expresara Pablo, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, es decir, las espirituales. Uno de los medios de gracia al cual nos referiremos en esta oportunidad es la fortaleza espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza espiritual, en primer lugar, es personal. En segundo lugar, es positiva. En tercer lugar, es práctica. En cuarto lugar, es penetrante. En quinto lugar, es providencial. Y en sexto lugar, es poderosa. Veamos, pues, el desarrollo de la fortaleza espiritual. En primer lugar, es personal. Ya sea de familia o de generación,
La mayoría de los seres humanos estamos acostumbrados a generalizar las cosas y muchas veces no especificarlas. Y sobre todo en lo que concierne a la verdad. Muchas veces generalizamos las promesas que aparecen en la Escritura, los estatutos, los mandamientos, los preceptos que Dios ha establecido en su palabra y pensamos de manera colectiva, como cuerpo, lo cual no está mal. Pero individualmente no siempre lo hacemos. La fortaleza espiritual de la cual comenzamos a referirnos es personal. Tenemos que aprender por la Escritura a apropiarnos por fe de lo que Dios nos ha dejado. Dios con sus hijos trata personalmente, es decir, siendo nuestro Padre, nosotros sus hijos. No trata con instituciones o con conglomerados, trata con personas, en este caso nosotros sus hijos. Es decir, lo que Dios establece en su palabra y lo que nos ha dejado personalmente es para mí, es para usted. Podemos ilustrar esta situación. La salvación que Dios ofrece no es colectiva, no es para la familia, no es para una comunidad, es para personas individuales que se arrepienten genuinamente y creen por fe en Jesucristo en la obra que consumó en la cruz del Calvario. La salvación es personal. Dios tiene hijos, no tiene nietos ni ningún otro tipo de familia en la cual nosotros estamos acostumbrados en esta vida. La responsabilidad en cuanto a la mayordomía cristiana es personal, no es colectiva. Cada uno de nosotros dará cuenta de su tiempo, de su dinero, de su mente, de su conciencia y de todo lo que Dios ha dejado a nuestro alcance. Somos mayordomos y debemos ser fieles al respecto. Y las promesas en general que Dios otorga en la Escritura son para mí, son para usted. Y algunas son promesas muy exclusivas que no son para todos los hijos de Dios. Como por ejemplo la corona que Dios va a entregar a los que son pastores, a los que son fieles. O la corona que Dios va a entregar a los que realmente aman la segunda venida del Señor Jesucristo. Pues en realidad no todos los cristianos de todo el mundo aman y esperan y anhelan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ilustro la situación de lo que Dios entrega es personal, es una relación, es un vínculo personal. En ello debemos aprender a confiar en que la fortaleza espiritual proviene de Dios. Dios la otorga, porque Él, como dice la Escritura en varios pasajes, Él es nuestra fortaleza. Algunos se podrán fortalecer en la familia, otros en el pensamiento positivo, otros en las buenas ideas, en las buenas sugerencias. Para nosotros, los creyentes, nuestra fortaleza espiritual es nuestro propio Dios. Así lo atestigua la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También el salmista, en el Salmo 62, versículos 7 y 8, se refiere a lo mismo. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Por lo tanto, este medio de gracia, la fortaleza espiritual, es personal. En segundo lugar, es positiva. Dice el pasaje, todo lo puedo. Esto contrasta con cualquier tipo de cristianismo que Dios no acepta, un cristianismo negativo, un cristianismo light, débil o difícil de llevar. Es decir, para algunos creyentes, vivir la vida cristiana es una carga, no es una felicidad, no es una alegría como debiese ser. Si nos damos cuenta, en el contexto de este pasaje, aquí hay un énfasis de un potencial enorme. La mayoría de los cristianos viven una vida liviana, despreocupada, no comprometida en general.
para no asumir o adquirir responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Otros creyentes viven vidas derrotadas, tristes, melancólicas, amargadas, porque en realidad no conocen al Dios de las Escrituras. Lo tienen como un Dios pequeño, no como el Dios que realmente es. Cabe preguntarnos al respecto de qué tamaño es su Dios. La Escritura avala que Dios, el Dios personal de las Escrituras, con un solo siervo, con una sola persona, con capacidad o sin capacidad, con destreza o sin destreza, con una sola persona, con un solo siervo o sierva en sus manos, puede hacer maravillas. Un vaso o una persona, por supuesto, limpia, aparejada, y puede hacer cosas que para el hombre son imposibles. Podemos recordar la Escritura. David contra un hombre adiestrado desde la niñez o juventud para la guerra, que medía exactamente 3 metros, Goliat de Gat, algo imposible de vencer para un hombre. O Gedeón frente a aproximadamente 135.000 enemigos. O Daniel contra todos los que se le oponían. O Elías frente a los 450 profetas de Baal. Y si nos vamos a través de la historia, cómo Dios utilizó a White Moody, un gran predicador inglés, o a Hudson Taylor, que viajó a la China y permitió que muchos otros misioneros llegaran al lugar, o como David Livingstone, un misionero y a la vez explorador que trazó en el África muchos lugares e identificó ríos para que después otras generaciones de misioneros llegasen a las tribus o a las personas de aquel lugar. Dios con una sola persona puede hacer maravillas. Por ende debemos aprender a vivir y confiar en Dios fielmente, en un Dios grande, en un Dios poderoso, que aún los cielos de los cielos, como expresara Salomón, no lo pueden contener. Debemos aprender por fe a mirar con visión, con proyección, con ánimo verdadero, las cosas que son espirituales y que a la larga van a prevalecer por la eternidad. La fortaleza espiritual es positiva. Todo lo puedo, por supuesto, en Cristo. En tercer lugar, la fortaleza espiritual es práctica, no es teórica. Es decir, es posible de realizar, pero en Cristo. Esto abiertamente tiene que ver con la vida real que como creyentes y como personas, como seres humanos, vivimos en nuestro entorno. Y se refiere a cosas muy específicas. Me explico al respecto, porque puede ser muy mal interpretado este pasaje. Todo lo puedo en Cristo. No puedo creer que si pretendo arrojarme desde un 10º piso al suelo para probar que todo lo puedo en Cristo y creer que voy a llegar al suelo ileso, porque el pasaje lo dice, se va a cumplir. Eso sería obviamente iluso de pensar. O querer realizar una cirugía abierta a un ser humano sin tener la capacidad ni la preparación necesaria para llevarla a cabo. O querer batir el récord corriendo en el estado actual en el cual nos encontramos, de querer superar, por ejemplo, a un caballo veloz o a un vehículo de alta gama y de alta velocidad. Esas cosas obviamente salen fuera del contexto al cual Pablo se refiere en este pasaje. Es decir, esto saca la Biblia del papel y lo lleva a la vida práctica, a la vida real que como creyentes vivimos. Por ejemplo, cuando David era perseguido no solamente por Saúl, sino por sus enemigos, expresa en varios salmos, sin ocultar absolutamente nada, cómo se aferró a Dios su fortaleza y también cuánto sufrió. Y Dios en aquellos salmos le permitió gritar, llorar, quejarse, para ilustrar que era hombre a semejantes pasiones como las nuestras. Igualmente, cuando Pablo quedó solo, cuando estaba en Roma encarcelado, puesto que todos le abandonaron, dice la Escritura que él se apoyó en Dios, quien fue su fortaleza. Por lo tanto, la fortaleza espiritual es práctica. En cuarto lugar, la fortaleza espiritual es penetrante. Todo lo puedo, todo. Quiero dar énfasis al todo.
Dentro del contexto, y vuelvo a mencionar, del pasaje, ese todo obviamente es limitado. Por más intención que queramos, por ejemplo, de hacer un favor a un hermano en Cristo, ninguno de ustedes, estoy seguro, que se atrevería a sacar una muela a otra persona si no está en condiciones de hacerlo, o de pilotear algún avión si nunca se ha subido a él, o como ganar las Olimpiadas que se aproximan. Son cosas obviamente imposibles de realizar. Esto tiene un contexto y obviamente este todo está limitado al campo práctico y real. ¿Puedo hacer todo? Sí, todo y todas las cosas que tengo que hacer o que se espera de mí y que yo haga. Lo ilustro en forma práctica. Puedo, con la ayuda de Dios y la fortaleza espiritual, soportar todas las pruebas que se me presenten, porque Dios ha prometido estar conmigo, en todas. Cual Pablo, por ejemplo, cuando fue apedreado y dado por muerto, por Elías, cuando fue perseguido por la perversa mujer Jezabel, con Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, o cuando José pasó por diferentes pruebas muy difíciles en la etapa de su vida desde que fue vendido como esclavo. Puedo realizar todas las tareas que se me encomienden con la ayuda de Dios. Por ejemplo, Daniel y el mismo José cuando ya estuvo preparado. Puedo en Cristo obedecer todos los mandamientos. En Cristo es posible bajo la guía del Espíritu Santo. Puedo llevar a cabo todo servicio que se me encomiende o Dios me encomiende en forma efectiva, eficaz y para su gloria. Lo puedo hacer en Cristo. Puedo superar todos los conflictos espirituales, emocionales y de cualquier otra índole que se me presenten, si lo hago en Cristo. También puedo enfrentar todo tipo de crisis que se me pueda presentar dentro de la vida que llevo. También puedo perdonar en Cristo a mi hermano. Y también puedo salir adelante después de una depresión severa, si me pongo en las manos de Dios. Este todo lo puedo tiene un contexto, y es un contexto real y práctico. Esto es una simple afirmación del apóstol Pablo, pero de un hecho que podría cambiar nuestra vida si realmente creyésemos a Dios, con una fe no como un granito de mostaza, sino como el tamaño de una montaña. Y algunos siervos y siervas tuvieron esta fe, y Dios cómo los utilizó a través de la historia. La fortaleza espiritual es penetrante. En quinto lugar, también es providencial, es decir, hay alguien que provee esta fortaleza, no proviene de nuestra fuerza. Esto involucra directamente la intervención divina, no de un psicólogo, de un psiquiatra, de un texto, de un libro, de literatura que me hable de confesión positiva, no. Esto involucra directamente la intervención del Dios de la Biblia, del Dios real, omnipotente de la Escritura. Pero también determina límites. ¿Cuáles son estos límites? Las cosas que a Cristo en verdad le interesan. Las cosas con las que Cristo será asociado y glorificado. Las cosas sobre las cuales puedo pedir la bendición de Cristo y saber que se me otorgará. Porque Dios en toda situación es glorificado. Esto establece mi dependencia y mi relación personal con Cristo y con Dios. Así como el pámpano o los pámpanos están unidos a la vid, Juan capítulo 15, ese tipo de relación quiere expresar Pablo en este versículo y en ese contexto. Esto, vuelvo a señalar, establece mi dependencia. Es decir, no lo hago yo, sino Cristo en mí. Y en sexto lugar, la fortaleza espiritual, que tanto la necesitamos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos ha correspondido vivir, es poderosa. No es humana, no está basado en el poder humano, por más fuerte que sea considerado el hombre, sino es divina, proviene de Dios. Y es la que me fortalece
Y no solo externamente, sino internamente, desde dentro hacia afuera. Cristo es la fuente de ese poder. Solo Cristo y nadie más que Cristo. Cristo, no yo ni ninguna otra persona, hace posible que seamos fortalecidos en pruebas, adversidades y vicisitudes que muchas veces nos hacen decaer. Por lo tanto, debemos apoyarnos y aferrarnos a esta fuente inagotable y poderosa que es Cristo. Solo Cristo. Y es este mismo Señor al cual hemos recibido como Salvador de nuestra vida y como Señor y también como Dios, quien provee lo que necesito, es decir, lo que viene de Él. Cristo sabe en perfección absoluta lo que realmente necesito. Por lo tanto, no me proveerá de más ni tampoco de menos. Me dará lo que, conforme a su gran sabiduría, en su justa medida, hará bien a mi vida y me fortalecerá. Cristo otorga la medida que necesito. La fortaleza espiritual es personal, es positiva, es práctica, no teórica, es penetrante, es providencial y es poderosa. ¿Y cuánto la necesito hoy en día? Mucho. Por eso Dios dejó, además de la lectura bíblica, su palabra, la oración, el testificar, el congregarnos, en compartir en la comunión con los santos, dejó esta fortaleza espiritual del poder divino. Y esto es una gran exhortación en tiempos de prueba, a lo cual usted y yo nos ha correspondido pasar por enfermedades, por noticias difíciles o por otro tipo de noticia que ha causado posiblemente tristeza o me ha hecho decaer. La fortaleza espiritual viene en tiempo de prueba, cuando estamos abrumados por una tarea, cuando estamos cargados o sobrecargados por un mandamiento, o cuando estamos perplejos por los requisitos y exigencias de un determinado servicio, o cuando estamos desgarrados desde adentro por enfrentar un conflicto que parece irremediable, o por enfrentar una crisis de alta gama. Esto es una verdad fundamental y básica. Debemos obtener la fortaleza espiritual, la cual Cristo otorga a todo aquel que la quisiese recibir, y proviene del autor y consumador, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedo soportar todas las pruebas. Puedo realizar todas las tareas que se me encomienden. Puedo obedecer todos los mandamientos. Puedo llevar a cabo todo servicio efectivamente. Puedo superar todos los conflictos espirituales internos. Puedo enfrentar toda crisis. Puedo perdonar a mi hermano y puedo salir adelante después de una crisis o depresión severa. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Oremos a nuestro Dios. Gracias, amado Padre Celestial, por tanta bondad, misericordia, que entregas y manifiestas para con nosotros, tus hijos. Perdónanos cuando nuestra fe es poca, más pequeña que un grano de mostaza. Perdónanos cuando te defraudamos y no te consideramos en todo, aún en las decisiones más pequeñas. Perdónanos, Padre Celestial, cuando en alguna decisión nos olvidamos de ti. Rogamos tu perdón y que limpies nuestro corazón y nos ayudes para que podamos entender la inmensidad y el potencial de esta verdad, de este medio de gracia poderoso que es tu fortaleza, que proviene directamente de ti. Te ruego en esta hora por cada hermano, por cada hermana que está pasando situaciones difíciles, ya sea de enfermedad, situaciones familiares, económicas o de otra índole que tú específicamente conoces, para que les puedas alentar con tu palabra y se puedan aferrar de esta fortaleza que has dejado a cada uno de tus hijos. Y por ello te damos gracias y expresamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a tu persona. Por los méritos de Cristo lo rogamos y lo agradecemos.
Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga. Que